En Forma, con María del Carmen Meléndez Arias. Magazine de temas de actualidad. Arte. Historia. Literatura. Derecho. Cultura. Novedades. Analizados desde los valores y principios del humanismo cristiano. Hola amigos, aquí estamos un domingo más en Forma. Hoy para hablar de seguridad jurídica preventiva. Nos ofrece sus reflexiones José Manuel Benítez Bernabé, notario de Soria. Le insiste mucho en el tema de la seguridad jurídica. Aquí está nuestro amigo Paco Vela, que no sé, no le va. Es un tema que no te importa. No es que no me importe, es que ni conozco ni... Pues es muy importante la seguridad jurídica. Sin seguridad jurídica no hay progreso ni hay nada. A mi edad ya... A tu edad ya, bueno, pero no sé. Bueno, después vamos a tener un intermedio musical con Manuel Ávila, de la Tuna de Ingenieros Industriales, que estuvo el otro día aquí, nos trajo unas cuantas canciones. Y hoy pues vamos a poner Amarga Despedida. O sea que nos van a deleitar la tuna. Y nuestro amigo Francisco Vela, en el baúl de nuestra historia, ¿qué traes hoy? Hoy traigo la continuación de la última batalla de la que hablamos, año 1811, la segunda parte del año, que es la batalla de Sagunto y la rendición de Valencia, un momento bastante delicado y cumbre de la guerra. Bueno, fue un año intenso entonces. El año 11 sí, por en contra de lo que mucha gente opina, que el año importante fue el 12 también, pero el año 11 fue un año, yo pienso que primordial en el desarrollo de la guerra. Bueno, pero ahora nos lo vas a contar. Ahora lo cuento en profundidad. Y ahí está don Eduardo, nuestro jefe. Y ya sin más comenzamos. Derecho y comunicación. Buenos días. Tenía este podcast hecho, pero surge una noticia que requiere un análisis relevante de urgencia. 8:30 de la mañana, día 23 de mayo de 2026. Periódico de Objective. Noticia. Seísmo en el despacho Andersen por la detención de 2 letrados en el caso Zapatero. Posibles vínculos del expresidente del gobierno con Plus Ultra por presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y organización criminal. Han sido cesados o han renunciado 2 letrados del despacho Andersen, don Miguel Palomero, citado 28 veces en el auto del juez Calama, vinculado a don José Luis Ábalos y a don Coldo García, ha sido detenido junto con, entre otros, don Julio Martínez, pieza clave de la trama del señor Rodríguez Zapatero, de la posible trama. Por su parte, el también abogado de Andersen, don Santiago Fernández Lena, secretario no consejero de la compañía Plus Ultra, ha abandonado el despacho. En el diario Expansión, de 26 de marzo de 2026, fue la abogada del despacho Andersen, doña Marta Morales Crespo, socia del despacho Andersen, la primera en hablar públicamente de sonoro fracaso del sistema actual de prevención de blanqueo, o sea, el notarial, y fue la primera en defender la inscripción obligatoria de transmisión de participaciones sociales en el registro mercantil y la firma electrónica en documentos privados. A salvo la presunción de inocencia e integridad de personas físicas y jurídicas que proclamo, ¿qué relación puede haber entre la detención y los ceses de letrados del despacho Andersen, los artículos de doña Marta Morales Crespo, socia del despacho Andersen, el Colegio de Registradores, el caso Plus Ultra, el señor Rodríguez Zapatero, el anteproyecto de ley de integridad pública, el blanqueo de capitales y las tramas societarias y el intento de sustraer al notariado el control de legalidad? No lo sé, pero la publicada es noticia significativa y os la transmito desde la tranquilidad
que da a saber que las unidades operativas de la Policía y de la Guardia Civil están ya detrás, de que se va a saber la verdad antes o después, y de que si estuviera promulgada como ley la de integridad pública, nada de esto se hubiera sabido, ni del caso Plus Ultra. Significativamente hay que recordar que el señor Rodríguez Zapatero participó como miembro activo en el 26º Congreso Bienal del World Law Congress del año 2019, organizado por el Colegio de Registradores, bajo el contexto del registro del siglo XXI. No sabemos si cobrando o no. Supongo que nos enteraremos ahora. Bien, vamos a centrarnos de nuevo en el zombi o muerto viviente del anteproyecto de ley de integridad pública. Yo querría dedicarme a otros temas, pero es que este es una mina, como vamos a ver a continuación. Merece un primer análisis relevante el informe del Consejo General del Poder Judicial sobre el anteproyecto, que se ha conocido hace pocos días. Ha habido rumores insistentes de presiones brutales sobre el Consejo, ¿por qué no decirlo?, teniendo además en cuenta la presencia de una forma u otra, queramos o no, de determinados personajes que ocuparon cargos en dicho Consejo y de los que en otra ocasión expondremos su, llamémoslo así, dilatada trayectoria. Pues bien, aún así, el informe del Consejo, al tratar sobre la transmisión de participaciones sociales, es bastante claro en lo que dice y en lo que no dice. Comienza diciendo que la exigencia de documento público en las transmisiones de participaciones sociales es la regla tradicional de nuestro derecho y es coherente con lo dispuesto en el artículo 1286 del Código Civil, de forma que dicha transmisión ha de tener la misma forma requerida para su creación en forma de constitución de sociedad o de ampliación de capital, que a su vez requieren escritura pública. La primera en la frente. Es un aviso de que también nos estamos cargando con el anteproyecto la legislación civil común y de muchas comunidades autónomas y una parte sustancial de la legislación mercantil. Sigue diciendo, y ello es cierto, que jurisprudencialmente se admite la transmisión de participaciones sociales en documento privado con eficacia entre las partes y no frente a terceros. Ya sabes, si quieres que tengan eficacia, pues métete en un procedimiento declarativo. Continúa en el sentido de decir que el otorgamiento de escritura pública para transmisión de participaciones permite el control notarial de la identidad de contratantes, capacidad, representación, consentimiento, legalidad de la transacción y constatación de medios de pago, lo que se registra en el índice único notarial, que constituye una medida relevante en la investigación judicial de delitos de carácter económico. Pues bien, todas estas virtudes, por eso hablo también de lo que no dice, no son alabadas en relación con el documento privado de transmisión con firma digital, y no lo dice porque no las tiene. Añade que el anteproyecto elimina el control notarial ex ante de las transmisiones y lo sustituye por un control registral ex post de la transmisión por documento privado. Y aquí, y esto es importante, habla literalmente de las limitaciones propias de la realidad exclusivamente documental sobre la que se proyecta. Limitaciones propias del documento privado. Esas limitaciones no son otras que las que se han alabado antes por comparación en la escritura pública. Es decir, se reconoce que adiós al control de identidad de otorgantes, capacidad, representación, consentimiento, legalidad, medios de pago y comunicación al momento al índice único notarial. El informe dice que la propuesta registral tiene un alcance e intensidad distintos al control presencial en sede notarial. Joder, y tan distintos. Porque pasa de haber un control auténtico por un control formal, posterior, manipulable e inútil. Termina alabando el sistema notarial con base en el informe del GAFI, diciendo que el control notarial y su registro en el índice único constituye una medida de eficacia sustancial y un ejemplo de buena práctica. Vamos, que toda esta eficacia no se dice ni del documento privado ni del control posterior registral, simplemente porque no se puede decir. Concluye diciendo
que cabe sugerir el replanteamiento de la supresión del requisito de que las transmisiones de participaciones sociales deban constar en documento público. Categóricamente y sin excepción, no cabe otra cosa. Y dice también que ello sin perjuicio de la eficacia probatoria del documento privado firmado electrónicamente en los términos del artículo 326.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de forma que el anteproyecto debería permitir la convivencia del documento privado en la esfera privada o interna con la escritura pública en la esfera pública de legitimación para el tráfico. Bien. Nada dice de la inscripción constitutiva, ni un solo mérito. Nada dice de que en el documento privado se completen los requisitos de capacidad, representación, licitud, etc. Es imposible decirlo. Habla nada más de convivencia entre escritura pública y documento privado, pero, por lo antes dicho, en el marco actual, sin mover una coma, sin tocar los fundamentos de legislación civil ni mercantil, convivencia. Escritura pública necesaria para transmisión de participaciones sociales y como título legitimador. Documento privado, tanto da como se ha firmado, con el efecto del documento privado, entre partes, como hasta ahora. Esto se confirma con la conclusión segunda del informe, que tras diversas consideraciones dice textualmente lo siguiente. La supresión de la exigencia de documento público y su sustitución, ojo, ya no habla de convivencia, sino de sustitución, por documento privado firmado electrónico, inscribible en una sección especial del registro mercantil, debería ser reconsiderada. Esto solo puede tener una interpretación. Con lenguaje exquisito, con absoluta corrección institucional, no extralimitándose para nada en su papel, lo que dice el Consejo General del Poder Judicial es que se queden las cosas como están. Escritura pública para las transmisiones. Documento privado solo válido entre partes. No inscripción constitutiva de documento privado en el registro mercantil. Que no es asumible en este punto el anteproyecto de ley de integridad pública. Anteproyecto que, entre otros apartados, es también criticado por otros motivos. Sobre todo destacar un aspecto no notarial que a mí personalmente no me gusta, que es la creación de la Agencia Independiente de Integridad Pública. No sé, casi dejemos obrar en plenitud al Poder Judicial y dejémonos de otras cosas. Los experimentos con gaseosa. La independencia judicial es clara. La independencia de la tal agencia, no. En definitiva, se están proponiendo sucedáneos a sueldo de los actores principales, bien por vía agencia, bien por vía registrador. Y es paradójico, porque la lucha contra el blanqueo y contra la delincuencia está protagonizada por la judicatura e informada por el notariado como agentes imprescindibles. Yo me pregunto, ¿en pleno escándalo permanente de corrupción, para la lucha contra el blanqueo y contra la delincuencia, quitamos funciones ahora a los dos protagonistas principales y nos dedicamos a inventar? Qué mal huele todo esto, por Dios. Como resumen, aunque quieran los registradores mercantiles y en general los registradores y los muñidores políticos del anteproyecto, acaban de recibir otro informe contrario a sus aspiraciones. Y van tres. Lo que intentan sacar es un dislate jurídico, político y lógico. Se notan demasiado los intereses espurios de unos y de otros a costa de la seguridad jurídica. Se está empezando a notar imperceptiblemente el ridículo. El rey del cuento de la integridad pública no va vestido con la más sutil de las telas. El rey del cuento de la integridad pública va desnudo. Por cierto, y antes de que se me olvide, recordad con arreglo a esta joya de anteproyecto que necesariamente tenéis que inscribir dentro de un plazo todas las participaciones sociales anteriores en el registro mercantil. ¿Gratis? Pues no, no parece. Imaginad el espectáculo de tener que inscribir todas las transmisiones de participaciones existentes hasta la fecha y echar cuentas. Recordad también que el sistemilla registral de documento privado se basaría en documentos privados homologados por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, porque parece ser que lo de trabajar está feo, hay que usar modelos. Eso sí, supongo que modelos
con las infinitas variaciones que tienen las transmisiones de participaciones sociales. Supongo que la Dirección General tendrá que hacer no menos de 1.552 o 1.600 modelos, quedándome corto. En fin, todo esto es ridículo y ajeno a la realidad diaria. Un segundo análisis relevante es el correspondiente a las reacciones que está habiendo ante el anteproyecto en el tema que nos ocupa. Hace unos días, la Unión Internacional del Notariado, a través de la Comisión de Asuntos Americanos y por unanimidad, ha mostrado su profunda preocupación por las previsiones contenidas en el anteproyecto en relación con la transmisión de participaciones sociales en documento privado con firma electrónica y por dar efecto constitutivo a la inscripción registral mercantil, entendiendo que tal cambio supone un golpe fundamental en la lucha contra el blanqueo de capitales. Se suma así al rechazo al anteproyecto del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, del director de un despacho de abogados tan importante como Cremades y Calvo Sotelo, don Francisco Fernández Romero, en un artículo reciente. Supongo que algo sabrán de todo esto. Por otra parte, el 18 de mayo, en el canal Negocios Televisión, minuto 21:20 del programa, el prestigioso economista don José Carlos Díez, ante la pregunta del entrevistador, dice textualmente lo siguiente en relación con el anteproyecto. ¿Por qué va a salir esa ley? Porque hay un lobby de registradores de la propiedad en España que consiguió poner a un presidente del gobierno, que era Mariano Rajoy, que hoy cobra siendo registrador, y porque tienen en el lobby a Beatriz Corredor, que es presidenta de Red Eléctrica, que ha influido directamente, según mi información, en el Ministerio de Justicia para sacar esa ley. Entonces, para beneficiar a unos pocos registradores que son millonarios y que viven muy bien, te vas a cargar toda la actividad mercantil de un país. Eso es lo que está pasando en España. Entonces, ¿por qué no somos competitivos? Porque no hay ningún indicio de vida inteligente en la vida que nos gobierna. Eso está pasando en toda Europa. Me ha sacudido una descarga cuando he oído el nombre de Beatriz Corredor, registradora de la propiedad. Me ha parecido electrizante. Esa misma Beatriz Corredor que aparece en las comunicaciones incautadas por la Policía Nacional como participante en reuniones gestionadas por el señor Rodríguez Zapatero con los empresarios que pagaron a don Julio Martínez. Cuando he oído el nombre de Rajoy me he acordado de su pensamiento cumbre. La economía es lo primero, lo segundo y lo tercero. Supongo que todo referido al colectivo registral. ¿Qué comentar? Que en cualquier país civilizado esto supondría una investigación judicial por delito de tráfico de influencias, entre otros, y una inmediata aplicación de la ley de transparencia al Colegio de Registradores. De otra parte, hay un informe de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia sobre el anteproyecto de ley de 24 de marzo del 26, que según el Colegio de Registradores apoya el anteproyecto. Que yo vea, en el tema de transmisión de participaciones sociales, documentos privados de compra y firma electrónica, el informe no dice absolutamente nada. Eso sí, lo que dice, lógicamente, textualmente es lo siguiente. La corrupción se asocia de forma sistemática a una menor competencia, ya que distorsiona gravemente el funcionamiento de los mercados y conlleva, además, una asignación ineficiente de recursos y un menor crecimiento económico. Cierto y verdad. ¿Y por qué no se aplica a los registradores, que se caracterizan precisamente por falta de competencia y por régimen de rentas de monopolio, con un sistema arancelario prohibido desde hace más de 20 años por la Unión Europea para los registros mercantiles? Queda ahí la pregunta, pero en lo que nos ocupa, ni una palabra ni media. Un tercer análisis relevante quiere desembocar en dos aspectos. El primero es claro, la imputación del señor Rodríguez Zapatero. Expreso ante todo mi respeto por la presunción de inocencia y por la labor de los tribunales, pero en lo que interesa, también en el auto de imputación hace referencia, como en prácticamente todos los casos anteriores de posible corrupción, a la información suministrada por el índice único notarial. Del registro mercantil el auto no dice ni pío. El segundo tiene que ver con las afirmaciones de la decana de los registradores, doña Rosario Jiménez Rubio, en las jornadas preparadas por el Colegio de Registradores el 20 de mayo de este año. Viene a decir esta señora que el sistema no funciona. Por eso hay que cambiarlo por uno registral. Bueno, sin duda esta señora es culta.
Conoce a Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, cuando decía que una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad. También conoce sin duda al doctor Goebbels, que decía que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Está bien, nunca sobra la culturilla general. Lo que sucede es que la realidad le desmiente. Insinúa esta señora que el ministro de Economía, don Carlos Cuerpo, es idiota por afirmar en la Unión Europea que el sistema antiblanqueo notarial español es el más avanzado. Insinúa que el Gafi no tiene fiabilidad. Insinúa que las 3 bofetadas que ha recibido el Colegio de Registradores en los informes de la Comisión General de Codificación, del Ministerio Fiscal y del Consejo General del Poder Judicial no existen. Insinúa que la referencia en todas las actuaciones judiciales al índice único notarial no son ciertas. Y si ofrecemos datos aproximados, porque yo no los tengo actualizados, ¿qué? Pues mire, con datos mínimos no actualizados, las consultas realizadas por la UCO al índice único notarial han sido al menos 240.000. Las realizadas por la UDEZ han sido al menos 190.000. Las personas detectadas como de responsabilidad pública han sido al menos 25.000. Todo esto por el notariado y sin vulneración a la legislación sobre protección de datos. ¿Esto no sirve para nada? ¿Seguro? ¿El sistema no funciona? Señora, con todo respeto, no es bueno faltar a la verdad. Nada justifica hacer declaraciones impresentables, declaraciones sin base ninguna. Y a todo esto, un apunte que nada tiene que ver con lo anterior. ¿O sí? Mirad. El Tribunal Supremo, sentencia 620-2026, se acaba de cargar, declarándolo nulo, el registro único de alquileres de corta duración. Esto va a dar lugar a un sinfín de reclamaciones por gastos de inscripciones nulas y que no han servido para nada. Va a dar lugar a una responsabilidad patrimonial última del Estado. Es el coste social y administrativo de hacer caso a los inventillos interesados del Colegio de Registradores. ¿Va a caer otra vez el Estado en la misma trampa con el tema de la integridad pública? ¿Se va a dejar engañar el Ministerio de Justicia como en su día se dejó engañar el Ministerio de la Vivienda? Porque las ideas felices y las reformas apresuradas movidas por intereses creados solo generan inseguridad jurídica y responsabilidad de la administración pública, que pagaremos todos con nuestros impuestos, incluidos los propios perjudicados. Volvamos al sentido común. Reforzamiento de medios del Poder Judicial independiente. Escritura pública de transmisión de participaciones sociales como requisito de validez. Incorporación en cada cambio de titularidad societaria de certificación íntegra de todos los socios solo para ser comunicada a la Administración Pública. Firma digital solo válida a través de procedimiento notarial, ampliando un procedimiento que existe, Ley 2023, y que funciona con todas las garantías. Aumento de costes cero. Estupideces cero. Mentiras con monopolios de rentas detrás cero. Música, maestro.
El baúl de nuestra historia. Bueno, ya hemos abierto el baúl en 1811, sí. así es que venga. Habíamos dejado en la última charla sobre la guerra todo lo que es la franja occidental de la península bastante, digamos, equilibrada en lo que se refiere a los frentes. Tras la batalla de la Albuera, que fue una victoria aliada, pero que no solucionó para nada el problema que era Badajoz, pues el frente y esa zona quedó bastante tranquila. Lo que sí que se consolidó fue que desde Galicia hasta Huelva, toda esa franja que es básicamente Portugal, quedara ya libre de franceses para el resto de la guerra y que sirviera como colchón para que los ingleses, cuando les apeteciera, pues entraran a ayudarnos. Pero en el otro extremo de la península, en lo que es el Levante, la franja del Mediterráneo, las cosas pintaban muy distintas. Desde el primer año de la guerra, los franceses no habían conseguido para nada hacerse con el control de Levante. Después de la toma de Zaragoza y un año 1810 bastante soso en lo que se refiere a operaciones, el año 11 se declara bastante, en principio inoperativo, pero Napoleón pensó que ya estaba bien de que Levante estuviera en manos españolas. En junio mandó una orden clara y expresa, y las órdenes de Napoleón no se discutían. O sea, no eran órdenes, Sí. Vamos, eran órdenes. No eran propuestas, vamos, no quiero decir. Opiniones, pues le ordenó al general. O sea, que había que hacerlo, si no se cumplía la orden, pues. No, malo. es que en el generalato francés, entre los mariscales generales, no había una cultura de negarse. O sea, si el emperador decía que hay que hacer esto, ¿cómo? Apáñate como puedas, pero hay que hacerlo. Y a Suchet le llegó el general Suchet, que estaba en Zaragoza como dueño de lo que es Aragón y parte de Cataluña, de aquella zona que después de Zaragoza quedó bastante tranquila y sumisa, pues recibió la orden imperiosa de que tenía que conquistar Levante. Y es más, esa orden imperiosa lo que sí le dio a Suchet, un general excelente francés, aunque sea raro oírmelo decir a mí. Pues sí. Pero Oye, pero hay que hacer honor a la verdad, claro, ¿no? Era un general competente, inteligente y muy conocedor de sus temas. Pues esa orden lo que hizo fue aprovecharla al máximo y exigir del resto de frentes españoles de la península refuerzos, porque él sabía que para conquistar todo el Levante, Valencia incluida, pues necesitaba un gran ejército y sobre todo necesitaba recabar refuerzos para que las ciudades que quedaban sin guarnición, porque él se iba hacia Valencia, quedaran guarnecidas. Todo eso lo consigue y más todavía, consigue un tren de sitio formidable para la época. Nunca en España hubo un tren de sitio tan poderoso y tan numeroso como el que hubo en Valencia, en la conquista de Valencia. Pues Suchet se aplicó a la maniobra. Empezó poco a poco, con tiempo, o sea, sin prisa, pero con pausa, sin pausa, no sé cómo se dice. Sin prisa, pero sin pausa, ¿no? Se dice. Sí. Pues eso, sin prisa, pero sin pausa. Sin pausa, comenzó sí. un trabajo, una labor de zapa, un labor de ir poquito a poquito. Fue con su ejército, fue bajando hacia el Mediterráneo. Primero conquistó Tortosa, luego conquistó Tarragona y fue bajando hacia lo que era Sagunto. Sagunto, que era la pieza clave de Levante y de Valencia. Bueno, era un castillo que actualmente está pues medio abandonado, medio derruido y con alguna zona rehabilitada, pero era un castillo poderosísimo, importante y fundamental tenerlo. Para poder dominar todo lo que era Valencia era necesario tener conquistada Sagunto, el castillo de Sagunto, y eso se aplicó. Por parte española, en Cádiz, igual que hicieron con lo de Albuera, pues se enteraron de las operaciones y la maniobra de los franceses y volvieron a hacer la misma operación que en Albuera. Mandaron al general Blaque con el mismo ejército expedicionario que fue la Albuera, pues lo mandó hacia Murcia y Alicante. Pero claro, ¿cuál es la diferencia? Que en la Albuera había un ejército inglés y había un general español que mandaba más que Blaque. Sin embargo, aquí ahora en Valencia, Blaque va a mandar más que nadie. Eso va a ser definitivo a la hora de que nos pongan a sopas a caldo. Porque Blaque, y aunque me duele decirlo, y aunque muchos militares me lo echen en cara, era un buen organizador, era un buen formador
unidades y de cuerpos, pero era un malísimo director de soldados en el campo de batalla. O sea, todos los historiadores, todos los generales que tuvieron a su mando, a sus órdenes, todos tenían la misma opinión. Este hombre te organiza el ejército en 2 patadas y con 2 soldados, pero luego, al llegar al campo de batalla, se queda totalmente obnubilado. O sea, sin responder y sin... ¿Pero que le daba miedo? ¿Qué? No que le daba miedo, sino que se quedaba totalmente impotente. O sea, todo lo que sabía y organizaba él antes, cuando llegaba la hora de decidir qué unidades movía, cuáles atacaba, cuáles rechazaba, pues ahí se quedaba totalmente bloqueado, vamos. Bloqueado, efectivamente, se quedaba bloqueado. Y eran sus generales y su Estado Mayor. Pues algún problema tendría. No, no era un problema, era sencillamente que no estaba capacitado para ese tipo de mandos. O sea, ahora mismo él sería un estupendo oficial de Estado Mayor, pero sería un pésimo oficial de campo. ¿Qué ocurre? Que en aquella época, como mandaba el ejército, pues no podía decirle, mira, mi general, que no vaya usted para nada, váyase a su casa. ¿Cómo? No se podía decir eso. Y como además él tenía el apoyo de la Junta Central y el apoyo de aquella parte de incompetentes que estaba lleno nuestro ejército, pues se sabía con manga ancha. El caso es que llega a Valencia con ese ejército expedicionario, el mismo que estuvo en la Albuera, con las divisiones del general Zayas y del general Lardizábal, las mejores que había en aquel momento en nuestro ejército, y con parte del tercer ejército murciano y del segundo ejército de la derecha, pues organiza un gran ejército español. Son 3 pequeños ejércitos que conforman un gran ejército. Pero claro, este ejército, salvo sus hombres que trae de Cádiz, el resto son todos reclutas. Son todos paisanos militarizados, sin instrucción, sin armas y con muy poca disciplina. Y eso se va a notar en el campo de batalla, porque cuando Suchet sitia Sagunto, lo hace no con la idea de presentar batalla a Blaque, sino con la idea de hacer que Blaque venga a él. O sea, él sitia Sagunto y digamos que ofrece su espalda a los españoles para tentarles. Y Blaque cae en la trampa. Blaque también hay que decir que, forzado por los políticos valencianos que quieren que vayan en ayuda de Sagunto, pues él, que no tenía ese aspecto, no era nada decisivo ni nada resolutorio, pues se dejó convencer. Y allá que fue con el ejército español a presentar batalla a uno de los mejores generales que hubo en España por parte francesa. Entre Sagunto y Valencia hay apenas unos 25 kilómetros. Es una franja costera que hace 200 años había un camino real que iba por Valencia a Sagunto hacia Cataluña y luego un camino secundario carretero que iba pegado a la costa. Ese camino secundario que ocupaba la franja costera, pues no es como ahora. En aquella época había un par de 4 pueblecitos, no es como ahora que está todo urbanizado y apenas deja de ver casa entre un y otro pueblo. Sé que es una calle, vamos. Pues exactamente. Pues el Blaque se lanza así como un poquito sin medirlo y sin consultarlo, se lanza creyendo que el ejército francés estaba desprevenido y era inferior. Claro, Suchet se la estaba guardando y tenía su ejército escondido detrás de Sagunto. Cuando ve que Blaque se avanza hacia él, lo desparrama, pues lo despliega, desparrama suena fatal, lo despliega y le hace frente. Y en el ejército, vamos, despliega el ejército. Claro. Y en un pueblecito llamado Puzol, en aquella época se llamaba Puzol con Z, ahora es Puyol. Ah, bueno. Con C esta catalana. Bueno, Puyol. Pero entonces era Puzol con Z. Ah. Pues ahí se enfrentan los ejércitos. No, Pujol, no, Pujol no. No, Puzol. Bueno. Ahí se encuentran los ejércitos, el español de Blaque y el francés de Suchet. Hay un combates muy encarnizados en aquella época, las batallas cuando se presentaban en línea y en buena lid, eran encarnizados los primeros momentos, las primeras horas. Luego, enseguida, el caos se adueñaba del campo y el que estaba más preparado y tenía más disciplina, generalmente se quedaba dueño del campo. En la Albuera, por ejemplo, las tropas españolas e inglesas demostraron tener más fortaleza y disciplina, pero aquí en Sagunto es al contrario. Son los franceses los que aguantan el envite español y cuando entra en función, como siempre, la caballería imperial, pues se acabó la batalla. Si en la Albuera fue los lanceros polacos, que afortunadamente no consiguieron doblegar la línea española, aquí en este caso será el 13º de Coraceros francés, una unidad impresionante, fuerte, pesada, que además nos tenía unas ganas después de lo de Bailén, que no te puedes hacer ni idea. En cuanto el 13º
aunque suene fatal, el 13º de coraceros, desplegó, sonaron clarines y avanzaron al trote, la línea española se desmoronó. La caballería española salió por piernas y tan solo aguantaron algunos batallones de zayas, como siempre las guardias españolas. Si en la Albuera fueron las españolas, las guardias reales, quiere decir, las españolas fueron en la Albuera, aquí fueron las valonas. ¿Te acuerdas de las guardias balonas? De aquel capítulo de los balones y los suizos. Pues aquí los balonas tuvieron su momento de gloria, que les costó muy caro, porque fueron totalmente arrasadas y aniquiladas por los coraceros y por la infantería francesa. ¿Qué ocurre? Que como pasan estas cosas, en cuanto ves las cosas malas y un soldado tira el fusil y sale corriendo, el resto ya es sálvese quien pueda. Y pese a que la división Zayas consiguió retener el avance francés y cubrir la retirada española a Valencia, la desbandada fue total e imprevisible. Y ahí es donde comete Blaque el segundo error. El primer error fue ir él a presentar batalla a Suchet. El segundo error es encerrarse en Valencia con todo el ejército, encerrarse en una ciudad débilmente amurallada y a una legua de la costa. O sea, no es como ahora que Valencia y el puerto de Valencia son prácticamente lo mismo, están conectados, son la misma parte de la ciudad. En aquella época, entre lo que era la ciudad amurallada de la antigua Valencia y el grado de Valencia al puerto, había 5 kilómetros de diferencia. Y Blaque no se ocupó de esos kilómetros, fortificarlos, atrincherarlos, para que en caso de que tuviera que salir huyendo, no lo hiciera por el campo, por tierra, que estaban los franceses, sino lo hiciera por mar, que es donde estaban los ingleses y la Armada española, y le habría sido mucho más sencillo. O sea, no lo hizo, se encastilló en Valencia, gran error, en una ciudad que no estaba ni preparada ni estaba con ganas de defenderse como lo hizo Zaragoza, porque en cuanto cayó la primera bomba sobre Valencia, los paisanos dijeron, uy, que las fallas son en marzo, no en enero. Dijeron que no querían saber nada de defensa. Pero Blaque, sin embargo, comete el error de eso, de no querer, de quedarse ahí parado. Es lo que te decía, cuando tiene que tomar decisiones de combate, operativas y de maniobra, se queda bloqueado. Y pese a que todos sus generales decían, mi general, hay que salir de aquí como sea, hagamos una salida por fuerza a la bayoneta, él dudaba, porque se sentía muy cómodo dentro de lo que es Valencia capital, pero desde el momento en que lo hace, condena a todo ese ejército. ¿Qué ocurre? Que hay generales que sencillamente desobedecen. O sea, el general que mandaba el tercer ejército murciano, sencillamente, no es que desobedezca, sencillamente dice que para qué se va a meter en Valencia si él lo que tiene que hacer es ir a Murcia, que era su región. Y el ejército se salva por eso, porque el general Maggi decide que con su ejército marcha hacia Murcia. Y una parte del segundo, que estaba luchando por las montañas, pues también se salvó porque estaba en las montañas. No se metió en Valencia. Y al final, ¿qué ocurre? Que en Valencia perece aquel formidable ejército que trajo desde Cádiz. Lo mejorcito que teníamos, las divisiones Zayas, la Arizábal, la caballería y gran parte de la artillería que había venido de Cádiz, con toda la experiencia y fogueo de la Albuera, pues ese es el ejército que perece, que cae prisionero. 16.000 soldados españoles, que se dice pronto. Una barbaridad. Por la incompetencia de un general. Y que me perdonen los militares modernos. ¿Pero por qué? Pues porque tienen muy alta estima, porque fundó el Cuerpo de Estado Mayor del Ejército Español, lo funda Blaque, porque era eso, un gran organizador, pero un muy mal general. Y para ellos es un dios de la guerra. Ah, bueno. Sin embargo, desde el punto de vista operativo, y no soy el único en decirlo, o sea, cualquier historiador que te quieras leer de aquella época, Priego, Arteche, todos dicen lo mismo, este hombre no servía para mandar un ejército. Llevaba mandando ejércitos en España 3 años y cada ejército que mandaba lo destruía por su incompetencia. Pues aún así le siguen dando mandos. ¿Qué ocurre? Que cuando Suchet sitia, esta vez sí, Valencia, porque sitiar significa cercar la ciudad por completo. Cádiz nunca fue un sitio. Cádiz fue cercada por tierra, pero toda la franja marítima estaba libre y se podía acceder y salir de Cádiz. Entonces hay que distinguir entre sitio y un cerco. Valencia fue sitiada porque los franceses conquistaron el puerto, cerraron esa salida, por la cual tenía que haber Blaque
por lo menos evacuado parte de su ejército, por lo menos la parte más importante, el Estado Mayor, la artillería, los ingenieros, aquellas unidades más regulares y reputadas, porque era necesario. No podía dejar España en esa zona sin tropas que la pudieran seguir defendiendo. Pero nada, el hombre sencillamente ya no pensaba. Cuando se queda bloqueado y la cosa le sobrepasa, no pensaba. Aún así, del ejército español, que eran tres pequeños ejércitos, se salva un tercio de ese ejército, que es el que no se queda en Valencia. El resto, el que quedó en Valencia, quedó preso de un Suchet que fue el único general francés que consiguió su bastón de mariscal en España, algo realmente bastante desconocido, pero para los napoleónicos muy importante. Es un dato muy importante que en España consigas, a base de tu genio y de tu competencia, el ascenso a mariscal. No era algo que se pudiera, digamos, equiparar con ningún otro general. Hubo muchos generales importantes en España, pero ninguno consiguió el bastón de mariscal porque ninguno fue tan resolutivo como Suchet. El problema que tuvo Suchet es que Valencia se rinde en enero de 1812, el 9 de enero, Blake y todo el ejército queda preso y marcha a Francia, con lo cual España se libra de una pesadilla, que era el general Blake, pero al mismo tiempo pierde un gran ejército. ¿Qué ocurre? Que Napoleón, que no cesa de ayudarnos sin querer saberlo él, decide que va a invadir Rusia en ese año 1812 y para ello necesita muchos refuerzos y saca de España nada más y nada menos que 20.000 soldados de regimientos veteranos y reputados. Y a Suchet le quita casi un tercio de su ejército. O sea, de todos los ejércitos que tengan en España franceses, Napoleón ordena a un tercio que abandonen España. Ese año 1812 es muy importante porque esa baja de efectivos franceses harán que los ingleses vean su oportunidad de volver a atacar a España. Pero eso ya lo encontramos en 1812. Bueno, pero o sea que hubo españoles en Rusia con Napoleón. Sí, eso lo contamos en su día, pero sí. No tiene nada que ver con la guerra. Eran soldados de la época de la expedición a Dinamarca, no eran soldados de... Sí, bueno, lo contamos, pero sí. Bueno, no está mal repetirlo. Bueno, pero eran soldados que llevaban presos en Alemania y Francia desde 1808 y cuando en el 12 les ofrecen la oportunidad de dejar el campo de prisioneros, que en aquella época era terrible como lo fueron luego, pues y darle la oportunidad de desertar. Muchos de los que se unieron al ejército francés en el famoso regimiento José Napoleón, muchos, no todos, desertaron por el camino y con ellos el zar hizo incluso un regimiento español vestido a la rusa, pero eso es otra historia. Eso es otra historia. No, que está bien, es curioso. Lo contamos en su día. Es curioso saber, pero repetirlo es curioso. Bueno, pero ya lo contamos tampoco. Bueno, pero ahora damos un detalle, ¿no? Que es curioso que hubo pues soldados españoles en Rusia, pues no son los primeros la División Azul, sino que un siglo y pico antes, pues hubo. O sea, 1811 fue muy intenso, por lo que veo. Pero luego ya 1812... Empezó muy bien en toda la franja occidental, en Extremadura, pero acabó muy mal en Levante. De hecho, los franceses llegaron hasta Alicante, una ciudad que nunca fue conquistada por los franceses, no solamente fue Cádiz. Alicante tampoco nunca fue conquistada. Y Murcia, por unos pocos días que pasaban los franceses por ahí, pero tampoco se quedaron. Quiere decir que de aquella franja levantina que iba desde el Ebro hasta el Segura, o sea, desde el sur de Tarragona hasta el norte de Murcia, que era todo español, de Tarragona, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, todo eso quedó reducido tan solo a una pequeña franja de Murcia y Alicante, nada más, por el desastre que supuso la invasión francesa de Valencia y el desastre de operaciones que hizo Blake. Blake quedó preso todo el resto de la guerra y gracias a eso España se libró de ese baldón. ¿Y luego después de la guerra qué hace? No, después de la guerra vuelve a España, le nombran supercapitán general de todos los ejércitos, porque claro, claro, es que en aquella época los incompetentes, en vez de fusilarlos, que lo que hacía Napoleón, pues se les premiaba. Bueno, ahora también. Ya les contamos muchas veces, hay generales que después de campañas y operaciones desastrosas, pues se hace una especie de ficción de sumario o consejo de guerra, pero al final ninguno cae, digamos, bajo no decir que la guillotina, pero bajo el peso de la ley. Todos al final recuperan sus
sus méritos, incluso algunos se hacen marqueses, condes y demás, Bueno. y se les invita, bueno, ahora usted retírese. O sea que eso del triunfo de la mediocridad no es moderno. No, no es moderno. Lo que ocurre es que en plena guerra, al final los que se sobreponen son los buenos. O sea, toda una generación de malos generales se les sobrepuso una de muy buenos generales. Y esa fue la generación que sobrevivió a la guerra y fue la generación que luego lideró las guerras carlistas. Así que bueno. Las guerras carlistas, que es otra. Es que el siglo XIX en España fue guerra tras guerra. Hombre, claro. Porque empieza con la guerra de la independencia, las guerras carlistas, guerras de Marruecos también. Sí, las guerras de África, las tres guerras carlistas, la guerra de Cuba y Filipinas. Cuba y Filipinas para terminar el siglo. El siglo XIX empieza en 1801 con la guerra de Portugal, de las naranjas famosas, al año 1898 con la guerra de Cuba y Filipinas. Sí que esa guerra de Portugal no es nombrada nunca. No es nombrada porque ni siquiera es una guerra, fue un amago que hicieron una escaramuza, vamos. Los españoles. Fue cuando conquistamos Olivenza a los portugueses, que entonces no hacen más que reclamarla. Fue la anécdota de las naranjas de Godoy a la reina y poco más, no hubo más. Pero vamos, oficialmente hubo una guerra contra Portugal. Pero vamos, que fue un siglo lleno de guerras. Para los que nos amamos la historia militar, espectacular. Y que luego terminó pues con el desastre del 98, sí. Cuba y Filipinas. Pues eso ya hablaremos más adelante. Sí, bueno, de los héroes de Valer hemos hablado muchas veces con Miguel Ángel López de la Asunción, o sea que él estudió tanto, pero bueno, también está Cuba. El caso es que dejamos esto en 1812, que será el año definitivo de nuestra guerra, y ya volveremos. Hay una sinfonía en 1812. Es una obertura. Es una obertura. Sí. Y no tiene que ver nada con España, es con Rusia. No, ya lo sé, pero bueno, que es que en 1812 ahí en Rusia también fue para Napoleón. Napoleón hizo el pardillo en Rusia. O sea, se pensaba que conquistar Moscú iba a acabar la guerra. Pero es muy complicado conquistar Moscú. No, para él fue muy fácil. Bueno, sí, fácil. Bueno, pero... O sea, él llegó a Moscú, pero estaba abandonada. O sea, los rusos habían hecho su política de tierra quemada. Estaba Moscú ardiendo y no le sirvió para nada. O sea, pero luego el general Invierno hizo el resto. Claro, porque Napoleón dudó y estuvo un mes estúpidamente parado en Moscú. Y cuando quiso retirarse hacia Francia, ya era invierno. Y entonces ya fue un desastre. Si se hubiera retirado un mes antes, si él llega a Moscú, ve que está vacío y que no tiene opción de que se rinda el zar y se vuelve en ese momento hacia Francia, desilusionado y derrotado, vale, pero con el ejército intacto, la cosa habría sido muy diferente. Pero espera un mes y ya le cae el invierno ruso encima. Y el desastre de la retirada, que ya todos saben cómo fue. Ya fue un desastre. Pero bueno, es que Rusia es complicado y hace mucho frío. Ese es el problema que tiene Rusia. Bueno, pues oye, se nos ha acabado el tiempo. Sí. Yo creo que bueno. Ya hemos acabado el año 11. Hemos dejado la guerra en un stand-by curioso. Bueno. Con 3/4 partes de España bajo la bota francesa, pero resistiendo. Resistiendo, que fue lo que fue la guerra de la independencia, ya ¿no? Por España pululando ya la guerrilla. Pero que fue lo que pasó en aquellos años, o sea, la guerra de independencia fue eso. Claro, por supuesto. La guerra de independencia, como siempre he dicho, es una obra de resistencia de 3 patas. El ejército inglés, el ejército español y la guerrilla. O sea, sin ninguna de esas 3 se habría podido completar la guerra. O sea, las 3 son fundamentales y son básicas para comprender la guerra. Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí, don Francisco. Vale. Ya veremos qué nos trae la próxima. Una sorpresa. Ah, vale, pues sí, nos da una sorpresa. O sea, va a ser una sorpresa vas a abrir el baúl. Sí. Bueno, ya lo has abierto, ya has visto la sorpresa, lo tienes ahí. Sí, porque no voy a adelantar nada. No adelantes nada. Y ya pues nos vamos y nada, lo que siempre os decimos, que paséis una semana estupenda y aquí nos volvemos a reencontrar. Sed muy felices. Sí.